los que han ingresado en hora, realmente les felicito por esa su puntualidad y casi son los mismos, porque bien que me acuerdo de los nombres de los anteriores temas que yo les di de neonatología. Bien, vamos a empezar entonces. Lo que vamos a ver ahora es un seminario que está referido a abordar al niño de una manera diferente, no de la manera a la que están acostumbrados ustedes, ya sea, bueno, ustedes no han hecho todavía historias clínicas de niños, pero sí cuando hablamos de lo que es abordar a un niño en la emergencia, pues es diferente. La historia clínica no se la hace igual, o sea, hay que ser más rápidos, hay que ser más, o sea, rápidos en la forma de evaluarlo para poder así saber qué tiene y de esa forma también poder hacer o tomar una medida en forma inmediata, ¿ya? Entonces, el objetivo es que ustedes aprendan a abordar al niño de una manera diferente, de una manera ordenada, de una manera sistemática, ¿sí? Si bien se llama reacción cardiopulmonar rápida, es precisamente porque los dos órganos bien importantes para la sobrevivencia de cualquier ser vivo, pues es la parte respiratoria y la parte cardiológica. Ustedes saben que esos son dos órganos vitales para que funcione nuestro organismo. Y es por eso que se basa en esto, en la evaluación cardiopulmonar rápida para detectar en forma temprana esos problemas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, que ustedes o y conozcan y sepan realizar una evaluación cardiopulmonar rápida. Al hacer ustedes una evaluación cardiopulmonar rápida, van a reconocer en el niño signos de dificultad respiratoria y de insuficiencia respiratoria y también shock, ¿sí? Si bien ustedes no están en contacto ahora con los casos en las consultas o en las emergencias o en la internación, pero seguro que tienen hermanitos, tienen primitos, ¿no? Y deben ver que los cuadros por los que comúnmente los se enferman son los cuadros más de tipo respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, al ser los cuadros de tipo respiratorio con los que más ellos se enferman, obviamente también es los cuadros de mayor consulta. Después, los otros cuadros de mayor frecuencia por los cuales los niños consultan son las diarreas. Y las diarreas obviamente van a llevar también a un shock. Y si ustedes no lo saben reconocer, van a pasar de alto un shock y ese niño decompensado que estaba va a pasar a descompensado y ya no lo van a poder sacar, ¿sí? Este cuadro me gusta mucho porque nos muestra de que el niño, en cualquier problema que tenga de inicio, sea un problema respiratorio o circulatorio, en forma súbita, perdón, no va a llegar a un paro cardíaco. ¿Sí? Tiene que ser una secuencia de eventos para que él llegue a un paro cardíaco. Y es por eso que ustedes tienen que aprender a reconocer estos eventos para tomar una medida y evitar que vaya al siguiente eslabón. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, no hay, ahorita, el niño estaba bien ahorita, doctora, y se acaba de poner mal. No hay eso. En pediatría no. En adultos sí puede pasar. Los adultos en forma súbita se pueden poner mal, en forma súbita se pueden desmayar, en forma súbita pueden hacer un paro, porque la mayor o la principal causa de paro en los adultos son las arritmias. Pero en cambio, en los niños no. Entonces, los niños tienen más problemas de tipo respiratorio y circulatorio y eso le va a llevar a paro. Por ejemplo, más respiratorio, sea un resfrío, una laringitis, una bronquiolitis, una neumonía, etcétera, la complicación que le puede dar es una dificultad respiratoria. Si ustedes no saben reconocer esta dificultad respiratoria, obviamente va a ir a una insuficiencia respiratoria. Esta insuficiencia respiratoria, insuficiencia pulmonar, y esta va a llevar paro cardíaco. ¿Ok? Entonces, si ustedes reconocen acá la dificultad respiratoria, obviamente van a tomar medidas que van a hacer que evite que el niño entre en insuficiencia. O si ya les llega insuficiencia respiratoria al niño, van a tomar medidas inmediatas, rápidas, para evitar que entre en insuficiencia cardiopulmonar y que les haga un paro. ¿Ok? Cuando el niño viene por un problema tipo circulatorio, va a ser un shock. Pero el shock primero se presenta como un shock compensado. El niño se vale de mecanismos compensatorios antes de acabar en un shock descompensado y llevar a una insuficiencia cardiopulmonar de igual manera llevar a un paro cardíaco. ¿Sí? Los únicos niños que hacen paros súbitos son aquellos que tienen problemas cardíacos por las arritmias, igual que el adulto. Entonces, ellos sí van a poder tener o van a poder hacer un paro cardíaco en forma súbita. Pero estos que son los más de la consulta, los que tienen mayor porcentaje de presentación, pues no.
Entonces, es por eso que el objetivo de este abordaje cardiopulmonar rápido es que ustedes reconozcan estos eventos antes de que llegue a un paro, ¿ok? Fíjense, cuando ustedes ya ven, o sea, no permiten, sino cuando un niño hace un paro respiratorio, la posibilidad de sacarlo es mucho mayor, casi el 80%. O sea, lo puedo sacar del paro porque lo único que va a necesitar, obviamente, por el paro respiratorio va a ser que yo le dé una buena oxigenación. Pero si el niño hace un paro cardiorrespiratorio, la posibilidad de sacarlo del paro es del 1%, ¿sí? Pero nada sería eso. Si bien lo saco del paro, la probabilidad de que quede con secuelas también puede ser muy amplia, ¿sí? Entonces, no nos conviene que haga ni paro respiratorio, mucho menos que haga un paro cardiorrespiratorio, ¿ok? Bien, entonces el hecho de abordar al niño así en forma estandarizada y mordida va a ser de que la evaluación que ustedes hagan les permita reconocer en los niños, repito, y voy a ser redundante en esto, que reconozcan signos de dificultad respiratoria, que reconozcan signos de insuficiencia respiratoria, que conozcan shock. Y al reconocer estos problemas, ustedes van a intervenir en forma oportuna y van a salvar la vida del paciente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿en qué se basa esta evaluación o este enfoque sistemático del paciente cuando está en emergencia y tiene una lesión o una condición aguda o una enfermedad grave? Ustedes lo ven al niño y primero, ¿qué van a hacer? Lo van a evaluar. Una vez que lo evalúan, que eso es de lo que vamos a ver ahora, van a identificar un problema y principalmente van a identificar un estado fisiopatológico del niño, ¿sí? Como por ejemplo, viene un niño y ustedes le ven que o le notan que tiene dificultad para respirar. Entonces ya están identificando que pueda tener a través de esa dificultad para respirar de repente una insuficiencia o una sola dificultad respiratoria, ¿ok? Una vez que han identificado el estado fisiopatológico del paciente, van a hacer una intervención, ¿sí? Entonces, volvemos repitiendo con el niño que hemos visto, pues que tiene un problema respiratorio, ¿cuál va a ser mi intervención? Obviamente, iniciar o administrarle oxígeno y empezarle a monitorizar. Entonces, cada vez que ustedes vean en la emergencia, y no solo en la emergencia, a veces los niños internados que están delicados y no los dejan de cuidado, ustedes tienen que utilizar esta forma de evaluar al niño, van a hacer, lo evalúan, identifican qué tiene y hacen una intervención. Es un triángulo que constantemente hay que repetirlo, ¿sí? Pónganse que lo evaluaron, detectaron un problema respiratorio como el caso que les mencioné, le colocaron oxígeno y luego tienen que volver a hacer lo mismo. Le colocaron oxígeno, ahora vuelven a evaluar para ver si ese oxígeno que le han colocado ha mejorado, ha disminuido la dificultad respiratoria, ya no tiene dificultad respiratoria y si sigue con dificultad respiratoria, le aumentaré más el oxígeno, ¿no? Y si no, pues más bien ya a medida que él va mejorando, voy a ir disminuyendo. Entonces, constantemente yo evalúo al paciente, identifico qué problema tiene y le hago una intervención. Luego evalúo la intervención que he efectuado para ver si está mejor o está peor, para tomar otras medidas más avanzadas o por el contrario ir escalando más bien para irle quitando las cosas, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a hablar del primer punto que es importante, que es el evaluar. Cuando hablamos de evaluar, existen varias etapas que hay que cumplir en el niño. Primero hacemos una evaluación inicial, luego vamos a hacer una evaluación primaria, luego una secundaria y una terciaria. Pero hablando de la evaluación inicial, esta es la primera evaluación que vamos a hacer apenas estamos con el niño, ¿no? Y esta evaluación inicial se basa solamente en ver y en oír. O sea, es una evaluación auditiva y visual rápida. Este es el llamado TEP o triángulo de evaluación pediátrica, que es la evaluación inicial o mi primera impresión del niño apenas yo lo veo o apenas él llega al ¿ok? Que evalúo tres aspectos bien importantes. Por eso es un triángulo, ¿sí? Evalúo la apariencia del niño en general, evalúo su trabajo respiratorio y evalúo la circulación a través de la piel y su irrigación, ¿sí? Entonces, como les digo, es el conocido TEP o triángulo de evaluación pediátrica que implica la evaluación inicial y es la primera impresión que voy a tener del niño. ¿Cómo está en su aspecto general? Quiere decir, ese niño se ve bien, se ve mal, se conecta con su medio, o está somnoliento, está letargado o está inconsciente. Tiene problema para respirar o respira normal o respira con dificultad. O cuando veo la piel, su piel está pálida, está marmórea, está rosada. Entonces, con estas tres cosas de solo ver y oír, yo ya puedo determinar qué problema tiene el niño, ¿sí?
Si veo que el niño tiene dificultad, o sea, aumento del trabajo respiratorio, obviamente diré, pues este niño aparentemente tiene un problema respiratorio porque además su conciencia está bien, es un niño que está alerta, está consciente y su color está rosado, ¿sí? O por el contrario, de repente les llega un niño somnoliento que respira normal, pero está pálido. Entonces, yo ya veo que está alterado el aspecto general, está alterada su conciencia y de paso está alterada la circulación. Entonces diré, este niño parece que tiene un problema de la circulación y es algo grave porque ya le está afectando su estado neurológico. ¿Sí? De solo ver eso, yo ya sé que mi niño está grave e inmediatamente paso a la evaluación primaria para ver qué es lo que le ha ocasionado ese estado en el cual llega para yo luego hacer una intervención. ¿Sí? Entonces, estamos en la primera etapa, que es la evaluación. Evaluación inicial, apariencia del niño, cómo respira y qué color tiene para evaluar la circulación y con esto ya determino qué problema tiene. ¿Tiene un problema respiratorio? ¿Tiene un problema circulatorio? ¿O tiene un problema grave porque está afectado el estado de conciencia? ¿Sí? Una vez que he identificado ya esto, agarro y hago la evaluación primaria. Y en la evaluación primaria ya lo toco al paciente, ya lo reviso, pero no lo reviso como habitualmente estamos acostumbrados, de revisar desde la cabeza hasta la punta de los pies. No, solamente lo reviso haciendo el ABCDE, que en un ratito vamos a ver qué es. Y a través de este ABCDE, fíjense, yo estoy evaluando en forma rápida la función cardiopulmonar y la función neurológica del niño. Y con esto más, yo ya tengo una visión más clara de qué es lo que ha ocasionado el problema en el niño. ¿Sí? Una vez que he hecho la evaluación primaria, voy a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria ya se trata de hacer una historia orientada utilizando una historia clínica bien simple, que es el sample. ¿Sí? El sample es una historia clínica abreviada, en lo cual lo único que pregunto a la mamá es signos y síntomas de S, ¿no es cierto? A, de alergias que pueda tener el niño, M, de medicamentos que usa el niño, P, de previa historia clínica, L, de líquidos o última comida. Esto principalmente es muy importante por el hecho de que si lleva muchas horas de ayuno el niño y de paso viene con estado de conciencia comprometido, pensaré que puede ser la hipoglicemia que le está dando esto. O que la mamá me diga, ¿qué rato comió de última vez? Y te dice, pues estaba tomando leche y cuando vomitó y empezó a tener dificultad para respirar. Pues entonces probablemente es una broncoaspiración. Y E, de los eventos que llevaron a la enfermedad. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es una historia clínica abreviada a través del sample, pregunto nada más esto, signos y síntomas, alergias, medicamentos que consume, previa historia, es decir, si es un niño previamente sano o tiene alguna patología de base, cuándo comió la última vez y qué eventos estaban alrededor de la enfermedad. Y finalmente hago un examen físico completo como el que ustedes ya saben, desde la cabeza hasta los pies. Esa es la evaluación secundaria. Una vez que he terminado la evaluación secundaria que me va a ayudar a determinar más el origen del problema del niño, yo hago la evaluación terciaria, que ya es el pedir laboratorios, radiografías, etcétera, todo lo que yo necesite en función a qué he identificado como problema para poderme ayudar y manejar mejor al niño, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar solamente de lo que es la evaluación inicial y la evaluación primaria, que es lo más importante y abarca en sí la evaluación cardiopulmonar. ¿Ok? Bien, una vez que he evaluado, acuérdense, lo primero era evaluar, lo segundo es identificar. Entonces, he evaluado a mi niño en mi evaluación inicial y en la evaluación primaria, y después hago la identificación y digo, él tiene un problema respiratorio. Y dentro de su problema respiratorio, él puede tener una obstrucción de vía aérea superior, puede tener una obstrucción de vía aérea inferior, puede tener una enfermedad del parénquima pulmonar o puede tener una alteración en el control de la respiración. Estas son las 4 patologías más comunes que producen problemas respiratorios y que fisiopatológicamente hablando y por gravedad le va a dar al niño o dificultad respiratoria o le va a dar insuficiencia respiratoria. O de repente tiene un problema circulatorio. Y cuando hablamos de problema circulatorio, estamos hablando de shock. Y de repente, no, sí puedo identificar qué tipo de shock tiene el niño. Puede ser un shock hipovolémico, uno distributivo, un cardiogénico, uno obstructivo. Y hablando de gravedad o de fisiopatología, podemos estar frente a un shock compensado o un shock descompensado. Entonces, a través de la evaluación, ustedes van a identificar dificultad, insuficiencia
hablando de problemas respiratorios, y cuando hagan inclusive el ABCD, que es la evaluación primaria, pueden incluso decir si es una obstrucción de vía superior, vía inferior, enfermedad de parénquima pulmonar o alteración del sensor. Y lo mismo con el shock. Sé que está en shock mi paciente porque es lo primero que he detectado, sé que está en shock compensado o descompensado, e incluso puedo identificar qué tipo de shock tiene. ¿Ok? Esto es la identificación. Después de identificar, hago una intervención y obviamente ya decido en base a la identificación que he hecho qué necesita mi niño. Si tiene un problema respiratorio, necesitará oxígeno. Si tiene un problema circulatorio, aparte del oxígeno, necesitará además de repente canalización de una vía y el inicio de rescate hídrico por el shock en el que se encuentra, ¿no? Ya se inicia el tratamiento de acuerdo a lo que hemos obtenido. Bien, pero vamos a ir explotando cada uno de estos, de los que hemos hablado. Entonces, repito, la evaluación cardiopulmonar rápida es aquella que va a evaluar en principio el triángulo de evaluación pediátrica a través del aspecto, el trabajo respiratorio y qué color tiene el niño, ¿sí? Entonces, mi primera parte es evalúo el estado general del niño a través del TEP, luego hago el ABC, o sea, el examen físico de vía aérea, la respiración, la circulación y lo neurológico, y clasifico al paciente en su estado fisiológico. Esta evaluación cardiopulmonar rápida se debe efectuar en menos de 30 segundos. Y esto es real, chicos. O sea, que en 30 segundos, ustedes aplicando lo que es la evaluación inicial y aplicando la evaluación primaria del ABCDE, ustedes ya pueden identificar qué problema tiene y ya van a tomar una intervención o van a hacer una intervención con respecto a lo que han encontrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Y hemos dicho que la primera parte de la evaluación pediátrica es la evaluación inicial, que está basada en el triángulo de evaluación pediátrica y en el cual tengo que ver primero la apariencia general, en la cual veo cómo está el niño. Me impresiona bien, me impresiona mal, cómo está su sensorio, cómo está su capacidad de respuesta, se relaciona con su medio, tiene actividad, está en movimiento, cómo está su tono muscular y su respuesta, si su respuesta obviamente es apropiada o no para la edad, ¿no? Lo que les decía, no es lo mismo que entre un niño sonriendo o llorando a que entre un niño flácido en brazos de la mamá. ¿Sí? Eso ya te está hablando de un compromiso de la apariencia general, un niño que se ve mal, con estado de conciencia comprometido, ya nos habla de gravedad. Ese niño nos necesita pronto porque tiene algo que está comprometiendo la conciencia y puede ser riesgosa o puede poner en riesgo su vida. ¿Sí? Entonces, eso se ve en la apariencia general. Los otros dos componentes del triángulo de evaluación pediátrica son el trabajo respiratorio y circulatorio. ¿Qué veo en la respiración? Porque acuérdense que en la evaluación inicial solo veo y escucho. Entonces veo, ¿tiene signos de dificultad respiratoria? ¿Emite algún ruido al respirar? Y ese ruido que emite al respirar, ¿lo hace en inspiración? ¿Lo hace en expiración? Si ese ruido que el niño emite al inspirar lo hace en inspiración, eso se llama estridor, ¿sí? Si lo hace al expirar, se llama sibilancia. Ahora bien, si yo solo escuchar estos ruidos, chicos, cuando yo escucho estridor, ya me está hablando de una obstrucción de vía aérea superior. Si yo escucho sibilancia, ya me está hablando de una obstrucción de vía aérea inferior. Y si el niño emite el quejido, que es como que realmente como que el bebé estuviera quejando, ya me habla de un compromiso del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, fíjense, solo con los ruidos ya puedo determinar a qué nivel está el problema respiratorio del niño. Este es vía aérea superior, sibilancia vía aérea inferior, y quejido ya me habla de un parénquima, de un problema en el parénquima, o sea, en el pulmón mismo, ¿ok? Muy bien. Y en circulación, que es el tercer componente del triángulo de evaluación pediátrica, veo qué color tiene la piel, porque obviamente me está hablando de perfusión, de la buena perfusión. Si está rosado, pues estoy tranquila, porque quiere decir que la perfusión es adecuada. Si está pálido, ya estamos hablando de vasoconstricción, que ya me está hablando de un dato de shock. Puede estar cianótico cuando me está hablando de una mala oxigenación, o el peor color que yo puedo encontrar en un niño es el marmóreo, que es un color entre pálido y morado, y ya el componente es circulatorio y de oxigenación. O sea, es el peor color que tú puedes ver en un niño y te está hablando de gravedad. ¿Ok? Entonces, esa es la evaluación inicial. Apariencia general, trabajo respiratorio y circulación cutánea a través de la coloración de la piel. Y con esas tres cosas simples ya determino o identifico un problema respiratorio, circulatorio o de conciencia.
Una vez que he visto eso en la impresión inicial y ya tengo una idea de qué más o menos le está pasando a mi niño, hago el ABCDE, como les he dicho. ¿Y en qué consiste el ABCDE? Ustedes ya saben esto por cuando llevamos en tercer año lo que es cirugía, vemos trauma y el abordaje de trauma, y es la misma forma de abordaje a estos niños cracks. Entonces, ¿qué es la A? Obviamente A es vía aérea permeable, ¿sí? Tengo que ver si la vía aérea del niño está despejada o está permeable. Esto es bien importante porque saben que los niños menores de 1 año, sobre todo los neonatos, son respiradores nasales por experiencia, digo, por excelencia. O sea, que si se les tapa la nariz, ellos van a tener dificultad para respirar. Entonces, al decir vía aérea despejada, quiere decir, si yo encuentro mocos en la nariz o en la boca, y principalmente en la nariz, en el neonato, le aspiro los mocos y ese niño empieza a respirar mejor y se pierde la dificultad respiratoria. Lo mismo con las secreciones en la boca. O cuando el paciente nos llega con el estado de conciencia alterada, ¿cómo voy a permeabilizar esa vía aérea? Solamente posicionando la cabeza, elevando mentón y hago de que esa obstrucción mejore, ¿sí? Y empieza a respirar el paciente. Por otro lado, en la vía aérea no solamente tengo que ver si está permeable o no, tengo que ver también si es una vía sostenible o mantenible. ¿A qué se refiere esto? Quiere decir, ese niño con esa dificultad que tiene para respirar o con esa respiración superficial va a poder aguantar buen tiempo, o este niño ya va a requerir métodos avanzados para poder sostener esa vía aérea, ¿no? Si es una respiración superficial, agónica, obviamente esa no es una respiración mantenible. Inmediatamente hay que ver si no necesita intubación para poder mantenerla, ¿ok? Entonces, eso es A. ¿Sí? Si la vía aérea está permeable, está despejada, si va a poder sostener la respiración o vamos a necesitar un método más avanzado. Luego vemos B. ¿Qué es B? Obviamente es la buena respiración o la respiración o la evaluación de esta. ¿Qué evalúa en la respiración? Me interesa la frecuencia respiratoria primero. Ese niño respira rápido, respira lento, la mecánica y el esfuerzo respiratorio, es decir, ese tórax se expande bien, se expande simétrico, o es muy superficial la respiración del niño. La ausculto, el murmullo vesicular se ausculta bien, o hay ruidos patológicos que se auscultan, como entre el aire, el volumen corriente es el adecuado o está muy pobre. Y también de repente recién puedo escuchar los ruidos que emiten, como por ejemplo las sibilancias, que a veces no son audibles solo con el oído y al auscultarlo, sí ya lo escucho. Entonces, para saber qué es una sibilancia, voy a ver el ruido que se escucha cuando el momento que el niño está expirando, que es un ruido musical, me habla de que eso es una sibilancia. Entonces, y a esto, cuando hemos dicho una sibilancia, nos habla de una obstrucción de vía aérea inferior. Si yo escucho estridor, que es el mal inspirar, es una obstrucción de vía aérea superior, ¿sí? Y el quejido, hemos dicho, es una enfermedad del parénquima. Cuando yo escucho quejido, quiere decir que ya son los que están solamente las vías de conducción. Y finalmente veo el color de la piel y empiezo y le coloco un oxímetro de pulso para monitorizarlo. ¿Ok? Muy bien, a ver, vamos a ver cuántos saben, y como que ya han avanzado temas en pediatría, ¿qué patologías, Ludwig, qué patologías nos darán una obstrucción de vía aérea superior en los niños? Ludwig, ¿me escuchaste? Debe estar con problemas de su micrófono. Ludwig, ¿estás ahí? Creo que no, ya parece sesión de espiritismo. A ver, no tengo micrófono, dice Ludwig. Ok. Franco, ¿tú me puedes contestar cuáles serán las patologías que producen obstrucción de vía aérea superior en el niño? Franco, otro tiene problema con su micrófono. Y Yesenia, ¿me puedes contestar? O Ismenia es, no Yesenia, perdón, Ismenia. Sí, doctora, buenas tardes. Em, Hola,
Quizá un CRUP recurrente, doctora. Es un CRUP, ¿no? El CRUP o la laringitis es una de las patologías agudas que más frecuentemente dan obstrucción de vía aérea superior. Otras causas, ¿cuáles serán? Miriam, ¿estás ahí? Otras causas que den obstrucción de vía aérea superior. Una epiglotitis, doctora, podría ser amigdalitis. La epiglotitis. La amigdalitis no, porque las amígdalas que no es, o sea, cuando hablamos de obstrucción de vía aérea superior, estamos hablando de la laringe o de que el inicio o la entrada o lo que es la respiración, ¿no? O sea, la entrada hacia la tráquea. Eso es obstrucción vía aérea superior. Las amígdalas muy rara vez se van a obstruir tanto como para impedir el paso del aire, ¿sí? Entonces sí puede ser las de tipo infeccioso, como la laringitis, la epiglotitis, y otras que no sean infecciosas, que sean algo agudo. ¿Objetos extraños? Eso, cuerpo extraño. Muy bien, Vanessa, cuerpos extraños. Y otra que no sea ni cuerpo extraño ni infecciosa. ¿Traumatismos, doctora? Traumatismos graves sí pueden dar. Y otra que sea de tipo alérgico. A ver, por eso preguntamos en el sample si hay o no alergias. Eso. Muy bien, a ver, anafilaxia. Entonces, qué facilito, miren, si yo escucho estridor, pienso en obstrucción de vía aérea superior e inmediatamente pienso o es una laringitis, algo infeccioso, o es una obstrucción de vía aérea superior por cuerpo extraño o es una anafilaxia, ¿ok? Ahora, cuando yo escucho sibilancias es una obstrucción de vía aérea inferior. ¿Qué patologías darán obstrucción de vía aérea inferior, Micaela, en un niño? ¿Qué se te ocurre? Micaela, ¿estás ahí? A ver, Abel, tú estás creo más... La bronquiolitis puede ser, doctora. Muy bien, la bronquiolitis, ¿no? Es una patología muy común y les diré que ahora en este momento estamos con epidemias de laringitis y de bronquiolitis. ¿Por quién produce la bronquiolitis? ¿Quién sabe? A ver, iremos, ya han avanzado creo este tema. ¿Qué germen produce la bronquiolitis? Su gran Virus mayoría respiratorios incipientes. está Eso, la escherichia coli. Entonces, ahorita está pululando, les diré sinceramente, este virus y está generando harta bronquiolitis en los pequeños. Muy bien, entonces, si yo escucho sibilancias, o es una bronquiolitis, o es ¿qué? ¿Qué otra patología dará obstrucción de vía aérea inferior? Neumonía. Mirko, ¿estás ahí? No, vía aérea inferior. Cuando hablamos de vía aérea inferior, estamos hablando de la conducción del aire, de los bronquiolos en sí. Mirko, otra patología que dé obstrucción de vía aérea inferior. Los chicos están tímidos, ¿no? No me acuerdo, doctora. ¿No te acuerdas? Una patología que es también común, pero en niños grandecitos, que también les da sibilancias. Hasta en las películas vemos. A ver, Joel. El asma. El asma, ¿no es cierto? El asma. Entonces, si yo escucho sibilancias, o es una bronquiolitis o es asma, ¿sí? Muy bien. Y enfermedad del parénquima pulmonar cuando yo escucho quejido. Aquí sí, cuando hablamos de parénquima pulmonar, pues vamos a hablar de las neumonías, por ejemplo, ¿no es cierto? Una neumonía compromete el parénquima pulmonar y da quejido. Y otras patologías, pues pueden ser también las neumonitis químicas o incluso el edema agudo de pulmón. Entonces, yo escucho quejido, inmediatamente pienso que lo que está comprometido es el parénquima y puede ser cualquiera de los tres. Y finalmente veo el color y uso el oxímetro de pulso como mecanismo de monitoreo. Esa es la B. Ahora, fíjense, para saber si un paciente tiene o no dificultad respiratoria, o mejor dicho, taquipnea o bradipnea, es un poco difícil memorizar las frecuencias respiratorias de los niños, porque según las edades, fíjense, varía, ¿no? Este es un resumen de más o menos el valor aproximado, y los que respiran más rápido, obviamente, son los neonatos y los lactantes menores. Algo que se les tiene que quedar bien grabado, a grosso modo, es cualquier niño, tenga la edad que tenga, desde el neonato hasta el adolescente, si respira más de 60 respiraciones por minuto, eso es taquipnea, no hay donde perderse. O si respira menos de 12 respiraciones por minuto, eso es bradipnea y no hay donde perderse y ambas son patológicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense que es importante, una vez que hemos evaluado el B,
vamos a determinar o identificar un estado fisiopatológico, ¿no? A través de si tiene obstrucción venosa superior, inferior, cuando he visto el murmullo vesicular de repente está disminuido, veo que tiene signos de dificultad respiratoria, hasta incluso le hago oximetría de pulso. Entonces, una vez de esto, de haber hecho toda esta evaluación del A y del B, determino si mi paciente tiene dificultad para respirar o si tiene insuficiencia respiratoria. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Dificultad respiratoria solamente es que el niño tiene aumento del trabajo respiratorio. Es un niño todavía consciente, un niño todavía conectado con su medio, rozado, pero tiene signos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, retracción subcostal, intercostal, etc. En cambio, la insuficiencia respiratoria ya nos habla de un compromiso de la oxigenación o de la ventilación. Cuando hablamos de ventilación, estamos hablando de CO2, ¿no? De acidosis respiratoria. Entonces, ¿esto cómo se va a manifestar clínicamente? Ya se va a comprometer el sensorio, el niño ya va a tener color cianótico, de lo que estaba saturando bien va a empezar a desaturar, su frecuencia respiratoria ya va a ser mucho menor, va a empezar a bajar, pero no porque mejore, sino porque está empeorando y se está cansando de respirar tan rápido. ¿Sí? Entonces, insuficiencia y estado de conciencia va a estar ya comprometido, el color ya va a estar comprometido y este niño ya es grave y no se requiere en forma inmediata. ¿Ok? Muy bien, una vez que hemos hecho el A, hemos hecho el B, nos toca hacer el C. Y cuando hablamos de C, estamos hablando de circulación. Y cuando hablamos de circulación, tenemos que acordarnos de qué depende que todos nuestros tejidos estén bien perfundidos. Depende de la presión arterial. ¿Y de qué depende la presión arterial? Depende de la resistencia vascular sistémica y depende del gasto cardíaco o volumen minuto. A su vez, el volumen minuto gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Entonces, fíjense, el gasto cardíaco, si baja el gasto cardíaco, disminuye la volemia de un niño, el mecanismo o el primer mecanismo compensatorio va a ser elevar la frecuencia cardíaca para tratar de compensar esa disminución del gasto cardíaco. Porque no puede elevar su volumen sistólico de forma voluntaria, ¿no es cierto? Pero sí puede hacerlo como mecanismo de respuesta la frecuencia cardíaca. El otro compuesto o componente importante, hemos dicho, es el volumen sistólico, y este depende de la precarga, de la contractibilidad y de la poscarga, ¿no? Para que yo tenga un buen volumen sistólico y mi corazón eyecte un buen volumen sistólico, obviamente tengo que tener una buena precarga, o sea, la llegada de toda la sangre al lado derecho, que sea completa. Por otro lado, tiene que haber una buena contractibilidad para eyectar, y por otro lado, la poscarga, que es la resistencia que ofrece los vasos sanguíneos a la salida de la sangre, porque tiene que haber cierta resistencia, porque si no hubiera cierta resistencia, te estaría eyectando sin ton ni son, ¿sí? Y es bien importante acordarse de esto cuando hablamos de shock, ¿sí? Porque cuando hablamos de shock, tenemos que ver, dependiendo de los tipos diferentes de shock que tenemos, qué está alterado. ¿Estará alterada la precarga? ¿Estará alterada la contractibilidad? ¿O estará alterada la poscarga? ¿Cómo nos va a servir esto? Si está alterada la precarga, ¿qué le voy a dar a mi paciente? Precarga alterada, ¿qué necesita mi paciente Abel? Líquido, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué importante es saber qué tipo de shock estoy y qué está alterado del volumen sistólico. ¿Y cuál es el shock, hablando de etiologías, Carmen Rosa, que está alterada la precarga? ¿Cuál de los tipos de shock que ya hemos mencionado al principio? Carmen Rosa. Sin miedo, chicos, ¿no? Doctora. Eso, muy bien, shock hipovolémico. Entonces, fíjense, si yo identifico shock hipovolémico en un niño, sé que está alterada la precarga. Entonces, ¿qué necesita? Líquido, reposición, cargas de solución cristaloide y mejor, ¿no es cierto? ¿Y en qué tipo de shock estará alterada la contractibilidad? A ver, ¿quién me responde? ¿En qué tipo de shock estará cardiogénico? Cardiogénico. El shock cardiogénico está alterada la contractibilidad cardíaca. Entonces, ¿qué necesita mi paciente?
no necesita líquido, necesita que yo mejore esa contractibilidad cardíaca a través de dopamina, dobutamina, etcétera, porque su problema no es la precarga ni la poscarga, ¿sí? Finalmente tenemos la poscarga. Cuando hablamos de poscarga nos referimos a las resistencias vasculares sistémicas, que como les digo, tiene que haber siempre cierta resistencia. Entonces, ¿en qué patologías puede estar alterada la poscarga? Cuando, por ejemplo, tengo un shock vasodilatado, ¿no? La primera etapa es shock vasodilatado. Disminuye la resistencia vascular y el líquido se queda estancado ahí y no regresa al corazón. Y por eso el paciente es hipotenso. Entonces, para mejorar su presión arterial, puede ser que su vasoconstrictor para sacarlo al shock del paciente y para mejorar su presión arterial, ¿ok? Entonces, esto que hemos aprendido en fisiología, fíjense qué de útiles cuando ya estamos aplicando a los casos o a los cuadros con los cuales llegan los niños cuando tienen un problema de tipo circulatorio, ¿sí? Y en esto también se basa qué cosas vamos a buscar cuando estamos buscando shock, ¿sí? Entonces, hemos dicho que el shock puede ser temprano o puede ser tardío. Entonces, ¿cuáles son los signos tempranos de shock? Y me hablan que el paciente está en un shock compensado. Lo primero, ya lo hemos visto, es el aumento de la frecuencia cardíaca. Y lo segundo es la hipoperfusión sistémica, que ahorita vamos a desarrollar. En cambio, cuando el paciente ya tiene un shock descompensado, el mecanismo por el que se altera es la presión arterial. Esto diferencia mucho al adulto del niño. El niño tiene todavía esos mecanismos compensatorios, es por eso que hay que aprender a reconocer el shock en esta etapa temprano compensada antes de que ya caiga su mecanismo compensatorio y recién haga hipotensión. O sea, va a tardar en hacer hipotensión el niño. Entonces, no podemos esperar a que haga hipotensión para que nosotros podamos hacer algo, ¿no? Hay que reconocerlo. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Hemos dicho, que los signos tempranos de shock, el primero es la taquicardia. Si bien es un signo precoz de shock, chicos, pero no es solamente por causa de shock que se va a elevar la frecuencia cardíaca, hay que acordarse de otras causas. Entonces dice, ¿es un signo precoz de shock en pediatría? Sí. Se manifiesta en respuesta a una disminución del gasto cardíaco. Ya hemos visto por qué, ¿no es cierto? Pero no es específico, o sea, no es un signo patognomónico. ¿Qué quiere decir esto? Todo el que está taquicárdico tiene shock. No es así, ¿sí? Porque puede tener también taquicardia el niño por dolor, por llanto, por fiebre. Entonces, cuando yo descarto estas cosas y veo otros signos precoces además de shock, junto a la taquicardia, entonces diré, sí, definitivamente este es un shock. Entonces, fíjense, si bien igual las frecuencias cardíacas varían según las edades, ustedes si un niño menor de 5 años cuenta en una frecuencia cardíaca mayor a 180, ya está taquicárdico. Si es mayor de 5 años, más de 160, ya está taquicárdico, ¿sí? Estas son las frecuencias cardíacas que pueden oscilar cuando el niño esté en reposo hasta en el llanto. Fíjense, de 85 a 200 todavía es normal en el recién nacido hasta los 3 meses. De los 3 meses a los 2 años hasta 190 en llanto, ¿no? Y de 2 a 10 años hasta 140, ¿no? Esto para que vean qué rango más amplio tiene la taquicardia. Hemos dicho que la taquicardia y los signos de hipoperfusión sistémica son los signos precoces o tempranos de shock. Hablando de hipoperfusión sistémica, vamos a hablar de lo que es la perfusión cutánea, la taquimnea, lo que es a nivel pulmonar, la oliguria, que es a nivel renal, la caída en la amplitud de pulso y la alteración de sensorio, porque todo esto es sistémico, ¿sí? A nivel de la piel, ¿qué va a pasar? Por ese estado de vasoconstricción va a disminuir la temperatura en las extremidades, el relleno capilar va a estar retardado. Ojo, el relleno capilar solo se lo debe evaluar, obviamente, un ambiente adecuado. Si está haciendo frío y lo desvisten al niño, obviamente su relleno capilar pues va a estar retardado y va a haber vasoconstricción, pero por el frío, no por el shock. Entonces, al ver la perfusión cutánea, yo evalúo la temperatura, evalúo el relleno capilar y evalúo el color. Está rosado, está marmóreo, está pálido, está azulado. El relleno capilar normalmente debe ser de menos de 2 segundos en un ambiente cálido, ¿ok? Si está más retardado, ya nos está hablando de un signo de hipoperfusión y de shock. Fíjense, este es el color marmóreo, chicos, ¿no? Hay un color pálido y morado.
Y este es el peor color que puede ver en un niño porque ya nos está hablando de una insuficiencia tanto circulatoria como respiratoria, ¿ok? Entonces, este es el relleno capilar que lo han tomado en un niño y que ha durado 10 segundos. Cuando ustedes están frente a estos rellenos capilares tan retardados, lo más probable es que sea un shock de tipo cardiogénico, ¿ya? Porque el shock hipovolémico les da un de 3, de 4 más. Un séptico puede ser 5 a los segundos, pero un shock cardiogénico va a ser de 10 segundos o más. Eso es crear sumamente retardado y con este color así marmor, ¿ok? Muy bien, seguimos hablando de signos precoces de shock. Hemos dicho taquicardia, la hipoperfusión a nivel de piel, la taquipnea a nivel pulmonar por el mayor esfuerzo respiratorio, esto por el estímulo de quimiorreceptores, ¿no es cierto? Que va a hacer que el organismo empiece a responder tratando de barrer el CO2 para que no haya acidosis y el estado ácido-base no se empeore. La caída de la amplitud de pulso. O sea, normalmente la presión arterial sistólica y la diastólica tienen una diferencial estrecha. Entonces, aquí va a caer esta amplitud de pulso, se va a volver más, o sea, o va a estar muy estrecho la relación entre la sistólica y la diastólica, o va a estar muy amplio. Entonces, esto es lo bien importante también de verlo. Y en el shock séptico tiene una característica importante, el shock hiperdinámico o el shock caliente, donde la caída de la amplitud de pulso es principalmente la diastólica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la sistólica, pónganse, está en 100 y la diastólica va a estar en 40. O sea, cae más la diastólica que la sistólica. Y es por eso que en este tipo de shock es un shock vasodilatado y se caracteriza por hipotensión. Y en cambio, la forma hipodinámica caen ambos, cae el sistólico y el diastólico. Yo sé que ya han llevado shock séptico con el doctor Monroy en la teórica, y él les ha debido hablar de las dos etapas de shock séptico, ¿no? El shock, el hiperdinámico o shock temprano o vasodilatado, y el hipodinámico o frío. Este es el shock caliente y el shock frío. La oliguria a nivel renal es otro signo temprano de manifestación de shock o de hipoperfusión tisular. Normalmente un niño tiene que orinar entre 1 a 2 ml por kilo por hora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes detectan shock, tienen que colocar una sonda urinaria en el niño y cuantificar su orina cada hora. Cada hora él tiene que orinar entre 1 a 2 ml por kilo. ¿Qué quiere decir esto? Si un niño pesa 8 kilos, lo mínimo que espero que orine por hora, si tiene que orinar 1, es 8 ml. Mientras orine 8 ml cada hora, yo estoy tranquilo. Pero el rato que baja y empieza a orinar 4, 5, ya estamos hablando de oliguria. Y obviamente la oliguria ya nos habla de un signo de shock temprano, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice acá. El ritmo diurético es un buen marcador de la perfusión tisular y su disminución nos está hablando de una redistribución del flujo por caída del gasto cardíaco, ¿no? O sea, la hipovolemia. Bien, el shock compensado también se puede manifestar a nivel de lo que es la conciencia, la depresión del sensorio. ¿Y cómo vamos a evaluarlo? Muchos no dominamos el Glasgow, hasta que saquemos nuestro chanchullo tardamos y tenemos que hacerlo en forma rápida. Entonces, para evaluar el sensorio en esta evaluación cardiopulmonar rápida, se utiliza el AFD. El AFD quiere decir, A, mi niño está alerta, entonces estoy tranquila. B, solo responde a la voz. D, solo responde al dolor. O I, está inconsciente y no responde. Entonces, voy a estar preocupada a partir del que solo me responde a la voz, peor con el D, que solo responde al dolor, y ni se diga con el que está inconsciente. Este es mi niño más grave, ¿ok? De forma rápida y evalúo así la conciencia. Y finalmente, cuando hablamos de shock descompensado, ya estamos hablando de hipotensión arterial. Y esta hipotensión arterial, pues, también nosotros la podemos estimar. Ni bien llega el niño, yo le toco los pulsos periféricos primero. Si siento sus pulsos periféricos, su sistólica está en 90 milímetros de mercurio, o sea, todavía no está hipotenso. Pero si solo siento los centrales, es decir, la femoral, las yugulares, ojo, ¿no? Mi paciente de repente está ya con una presión entre 90 y 50. Y son pulsos ni periféricos ni centrales. Ese niño está completamente hipotenso y es un shock francamente descompensado, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Palpo los pulsos periféricos, luego los centrales, para ver si es que mi paciente está o no compensado o descompensado.
Entonces, fíjense, cuando los mecanismos compensatorios ya han caído, finalmente sí se produce la hipotensión. Entonces, la hipotensión es un signo tardío de shock. Haciendo un resumen, ¿cómo voy a evaluar entonces la circulación? Hago primero frecuencia cardíaca, pulsos, calidad de pulsos, dónde encuentro los pulsos, relleno capilar, finalmente mido la presión arterial y evalúo la perfusión de órganos, cerebro, piel y riñones, como ya hemos visto o hemos desglosado adelante, ¿no? Entonces, el orden va a ser, primero, veo cómo está su sensorio, palpo la frecuencia cardíaca, la calidad de los pulsos, la temperatura de la piel, el relleno capilar, mido la presión arterial y controlando a través de la diuresis cómo va el shock, si estoy sacándolo del shock o está efectuándose el shock. ¿Okay? Estas son las frecuencias cardíacas más o menos, que ya las hemos visto, que no es importante que las memoricen, que varían mucho. Y esto sí quiero si es posible, lo memoricen. Si es posible, no, tienen que memorizar. Cuando estamos en la emergencia, primero que no vamos a dominar percentiles, ¿no es cierto? Los niños, lamentablemente, todo es en función a la edad, en función al género y por percentiles. Entonces, se nos hace difícil poder sacar ese, saber, ¿está hipotenso o no está hipotenso el paciente para saber si es un shock compensado o descompensado? Entonces, ¿qué ha hecho el PALS? El PALS ha sacado el quinto percentil o es la mínima sistólica aceptable por grupo etario. ¿Qué quiere decir esto? Si el niño que tiene menos de un mes, o sea, el neonato, yo le mido una presión sistólica de 60 o más de 60, su presión sistólica está normal, no está hipotenso, ¿sí? Si mido menos de 60, está hipotenso, obviamente. Si tiene un mes a un año, 70 es la mínima sistólica aceptable. Si tiene de 1 a 10 años, 70 más edad por 2 es la mínima sistólica aceptable, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si tengo un niño de 3 años, 3 por 2, 6, más 70, 76. Entonces, ese niño de 3 años tiene que darme presiones arriba de 76 para decir que está normotenso. Si está menos de 76, ya está hipotenso. Y el niño de 10 años para arriba, 90, como en el adulto, ¿no? A cualquier niño o adulto que yo mida 90 o más no está hipotenso, la sistólica mínima aceptable, pero si está menos de 90 ya está hipotenso, ¿ok? Entonces, es una forma rápida de saber si mi paciente está o no hipotenso a través del cálculo de la mínima sistólica o el quinto percentil, ¿ok? Muy bien. Entonces, fíjense, resumiendo, signos precoces de shock, o sea, shock compensado, la taquicardia y la hipoperfunción sistémica que ya hemos hablado, ¿no? A nivel de piel, de pulmones, riñón y cerebro. Signos tardíos de shock o shock descompensado, pulsos débiles, alteración del sensorio e hipotensión. Ya hemos hecho A, hemos hecho B, hemos hecho C, ahora nos toca hacer D. Y en el D, que es la evaluación neurológica o la capacidad de respuesta del niño, usamos igual el ABDI o el Glasgow y además tenemos que ver las pupilas. Si las pupilas están midriáticas, están mióticas, están anisocóricas, que nos va a hablar obviamente de un compromiso neurológico, ¿sí? El ABDI hemos dicho, A si está alerta, B si solo responde a la voz, D si solo responde al dolor y cuando está inconsciente, o lo hacen a través del Glasgow. Ustedes saben que todo niño con Glasgow de 8 menor a 8 requiere intubación porque su estado de conciencia está comprometido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando todo lo que hemos visto es shock compensado y descompensado, ¿y cómo vamos a reconocer a un niño que tiene insuficiencia cardiorrespiratoria? Ya nos está hablando de un compromiso más severo tanto de la respiración como de la parte cardíaca. El niño va a estar con respiración agónica, va a estar con bradicardia y va a estar con cianosis e hipoperfusión marcadas, ¿sí? Entonces, este es un niño con insuficiencia cardiorrespiratoria y es una inminencia de paro. Entonces, tengo que abordarlo inmediatamente para poderlo sacar de este estado. ¿Ok? Perdón. Entonces ya saben cuando un niño tiene insuficiencia cardiorrespiratoria y obviamente este es al que tengo que manejarlo. Ya no más porque si no, ese niño hace paro y se muere. Hemos hecho A, hemos hecho B, hemos hecho C, hemos hecho D y finalmente hacemos E, que es la exposición, que consiste en desvestir al niño para buscar otras lesiones que me puedan ayudar a identificar en el shock, por ejemplo, que me puedan ayudar a identificar un shock hipovolémico. Pónganse que un niño es producto de un accidente de tránsito
Y cuando ustedes lo desvisten, ven moretones en el abdomen, en el tórax. Y si está hipotenso y con datos de shock hipovolémico, pues dirán, es un tratamiento más de paso y obviamente eso me va a llevar a tomar otras medidas, ¿no? Y finalmente con la temperatura del niño para ver si está con fiebre o térmico, que me ayuda también a evaluar, hacer la evaluación completa de lo que es la evaluación cardiopulmonar rápida. ¿Okay? Finalmente, después de evaluar, lo identifico su problema. ¿Cómo lo voy a identificar? Esté estable porque no he encontrado ninguna alteración ni en la respiración ni en lo circulatorio, o tiene dificultad para respirar, o tiene insuficiencia respiratoria, o he encontrado shock, pero es un shock compensado, o es un shock descompensado, o está en una franca insuficiencia cardiorrespiratoria. Y en función a cada una de estas cosas, tomaré las medidas, haré mis intervenciones, ¿no? Entonces, este es un resumen. ¿Cómo lo abordo al niño? Primero hago de evaluación pediátrica. Hago el TEC, o sea, hago su apariencia, tiene esfuerzo respiratorio, está de buen color o no. Inmediatamente después de esto, hago el ABCDE. Una vez que hago el ABCD, clasifico o identifico el problema, tiene dificultad, tiene insuficiencia respiratoria, tiene shock compensado, descompensado o insuficiencia cardiorrespiratoria, e inicio el manejo en la misma forma que he hecho la evaluación, ¿no? Entonces empiezo a apoyar la vía aérea, la permeabilizo, si no está respirando bien, coloco oxígeno, si está con shock, le canalizo una vía, si su estado neurológico está comprometido, lo tendré que intubar, y cuando lo expongo, si veo otras lesiones, pues estas me ayudarán a determinar o a identificar otros problemas más, ¿sí? Entonces, esta es la forma de abordar al niño cuando está en la emergencia y tiene una lesión o una condición grave. Evalúo, identifico, intervengo, ¿sí? Esto también me gusta mucho porque fíjense, todo médico clínico que trabaja con niños debe ser capaz de reconocer dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria y circulatoria y una inminencia de paro. Entonces, ese es el objetivo de este seminario que estamos viendo en este momento. Muy bien. Hasta aquí, dudas, preguntas, chicos. ¿Les ha quedado claro en qué consiste la evaluación pediátrica y el triángulo de evaluación pediátrica? Sí, doctora. Sí, doctora, quedó bien explicado. Ya, pero ahora vamos a aplicar, ahora vamos a ver dos temitas más que son cortos, porque me interesa, ustedes ya han visto temas en la teórica y los van a poder entender mucho mejor. Ya es aplicar esto, pero a través de las causas que producen cada uno de estos problemas, o sea, el problema respiratorio y el problema circulatorio. O sea, ya hemos hecho la evaluación y ahora vamos a aprender a hacer la intervención, ¿ok? En forma rápida lo vamos a hacer, ¿listo? Están todavía con pilas, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, vamos a ir entonces adelante con estas cosas, a intervenir tanto en los problemas respiratorios como en los problemas circulatorios, ¿ok? Y algo de que son los problemas de tipo respiratorio, ya dijimos que eran 4, fíjense, la causa respiratorio en los niños, ¿cuál es? El problema de tipo o los o alteraciones en pulmonar, que también va a dar insuficiencia respiratoria, o una alteración muscular o central, ¿ok? Y a lo que les decía, ¿no? No hay, ahorita estaba bien. Mi niño primero va a tener dificultad para respirar, luego va a ser insuficiencia respiratoria, luego va a ser un paro cardiorrespiratorio y yo tengo que cortar esto para evitar que llegue al paro. Ya hemos visto las diferencias entre dificultad e insuficiencia respiratoria. Y aquí están los 4 tipos de problemas por los cuales un niño puede tener insuficiencia respiratoria y lo pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio. Ya los hemos visto, los repasamos. ¿Cuándo sé que un niño tiene obstrucción de vía aérea superior? Cuando él en la inspiración tiene estridor o tiene ronquera o babea mucho, que nos está hablando de un niño que no puede deglutir porque está obstruida la vía aérea superior. ¿Cuándo sé que tiene una obstrucción de vía aérea inferior? Cuando hay sibilancias o
También cuando a veces, por ejemplo, cuando el niño está muy cerrado, cuando los bronquiolos están sumamente cerrados, no escucho siquiera sibilancias, pero el niño tiene expiración prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Es un niño que forza la expiración. Entonces, la expiración prolongada es un equivalente a la sibilancia. Quiere decir, una u otra nos hablan de obstrucción de vía aérea inferior. ¿Ok? Muy bien. Y después, perdón, tenemos la enfermedad del parénquima pulmonar a través de la audición de lo que es el quejido y el control anormal de la respiración cuando el niño tiene una respiración irregular, superficial y anormal. ¿Ok? Esos son los 4 problemas. Hemos dicho que cuando un niño tiene un problema de tipo respiratorio, lo abordo en ABCDE, igual como lo he evaluado. Entonces, evalúo la vía aérea, si está despejada y no, o está o no despejada, la tengo que permeabilizar, ¿no? Limpio, desobstruyo o le posiciono la cabeza para permeabilizar la vía aérea. ¿Se puede mantener o no? Ya hemos dicho, si se puede mantener, solamente uso dispositivos para que mejore la oxigenación y si no, lo intubo. Como dice acá, si no puede mantener, es la intubación. Y luego en B, que ya hemos visto, ¿no? Evalúo la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, el volumen corriente, los ruidos respiratorios a través de la auscultación y le coloco un oxímetro de pulso. Ese es un repaso. Y aquí están las frecuencias respiratorias que también ya les he mostrado. Bien. Obviamente, entonces, ¿qué hago si mi niño tiene un problema respiratorio? Le tendré que colocar oxígeno, pues, ¿no? Es la primera medida. Pero ustedes tienen que saber utilizar muy bien el oxígeno. No es nomás ponerle la cantidad que sea. Tienen que saber suministrar el oxígeno. Entonces, existen 2 métodos o 2 formas de sistema de suministro de oxígeno. Uno es el bajo flujo y otro es el alto flujo. El bajo flujo se refiere al hecho de que yo le doy oxígeno, pero este se mezcla mucho con el aire ambiente. Entonces, la cantidad de FiO2 que le doy no es muy alta. Le voy a dar un FiO2, una fracción inspirada de oxígeno, entre 23 y 80%. ¿Cuáles son esos sistemas de suministro que solo aportan esta cantidad de oxígeno? Las puntas nasales, la mascarilla simple, fíjense, solo hasta un 40%, y la mascarilla de reinhalación parcial hasta un 60%. Esta es la que tiene bolsa de reservorio. ¿Para qué me sirve esto? O sea, yo a mi niño que tiene solamente dificultad para respirar, pues le pondré solo bajo flujo. En cambio, si mi niño tiene una insuficiencia respiratoria, ¿qué quiere decir? Está desaturado, ya su estado de conciencia está alterado, le tendré que poner un sistema de alto flujo. ¿Y cuáles son los sistemas de alto flujo? Son aquellas a las que le voy a alcanzar hasta 95 o 100% de FiO2, y en estas están la mascarilla de no reinhalación, la mascarilla tipo Venturi y el casco cefálico que usamos mucho en neonatos o lactantes menores. Ahorita vamos a ver las figuras, fíjense. Entonces, sistemas de suministro de bajo flujo, puntas nasales, mascarilla simple y mascarilla con reservorio, pero de reinhalación. ¿Qué quiere decir esto de reinhalación? Que el niño le pongo acá, si bien el oxígeno se va a concentrar en esta bolsa, pero también se va a concentrar su CO2. Entonces, no va a ser oxígeno puro y es por eso que es de bajo flujo. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo cuánto de FiO2 le estoy dando con las puntas nasales? Se eleva en un 4% según los litros que le doy, ¿no? Normalmente sabemos que al aire ambiente el FiO2 es del 21%. Si le pongo 1 litro, le estoy dando 24%. Si le pongo 2 litros, 28, y así voy aumentando de 4 en 4. Y máximo en los niños solo puedo dar hasta 3 litros con las puntas nasales, o sea, un 32% de FiO2. Con la mascarilla simple puedo dar, dependiendo de los litros, si van a ser 5, 6, hasta 8 litros, un 60% de FiO2. Y con la mascarilla con reservorio, si elevo hasta 12 litros, un 80%. Pero estos son de bajo flujo. Entonces, ¿en quiénes van a usar esto? En aquellos niños que solo tengan dificultad para respirar, pero todavía no tengan insuficiencia. En cambio, si ya tiene un niño insuficiencia respiratoria, usar el casco cefálico, estos son los cascos, son de plástico y por aquí entre el oxígeno hasta un 100% de FiO2. O el sistema Venturi. El sistema Venturi es una mascarilla conectada a alto flujo y tiene este regulador, donde yo regulo la cantidad de FiO2 que le voy a dar al niño y puedo darle hasta un 100%. ¿Ok? Entonces, en la emergencia, por ejemplo, a veces no tienen esto ni esto. Usarán el que más alto tenga en caso de que el niño venga con insuficiencia respiratoria. Porque no me vayan a decir, no, pues no tengo alto flujo, entonces, ¿qué le voy a dar a mi niño? Solo tengo bajo flujo y tiene insuficiencia respiratoria. El que más alto me aporte, en este caso, la mascarilla con reservorio,
que por lo menos me va a dar hasta un 80% si yo no tengo los de alto flujo. E igual, una vez que mejore el niño, voy bajando, ¿no? Ya al ir bajando los litros para que cada vez hay que irle destetando del oxígeno porque tampoco es bueno que esté mucho tiempo con demasiado oxígeno. Muy bien, entonces si yo he identificado dificultad respiratoria en mi niño, ¿qué voy a hacer con él? Primero, le voy a permitir que adopte la posición más cómoda posible. No lo tienen que obligar a que se coloque la mascarilla, no tienen que verle no tienen que usar bajalenguas, porque si el niño llora, va a empeorar su dificultad respiratoria, ¿sí? Peor si es una obstrucción de vía aérea superior. Le administro oxígeno según lo tolere y considero la monitorización a través del oxímetro de pulso. ¿Qué hago si yo veo que mi niño tiene insuficiencia respiratoria? Tengo que asegurarme que su vía aérea esté segura, esté permeable. Le administraré oxígeno alto flujo, como ya hemos dicho, hasta el 100%. De repente va a requerir ventilación mecánica o asistida, la tengo que administrar. Voy a establecer un acceso venoso. Le voy a dejar en ayuno, porque obviamente el hecho de que te alimentes puede ocasionar que se broncoaspire. Y me tengo que anticipar al deterioro monitorizándolo, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y finalmente vamos a ver cómo tenemos que manejar cada una de las patologías. Obstrucción de vía aérea superior, hemos dicho CRUP, anafilaxia o cuerpo extraño. ¿Qué hago si yo escucho estridor y veo que es un CRUP? Lo nebulizo. ¿Con qué le voy a nebulizar? Con adrenalina. Y después, si el niño mejora, le puedo administrar un corticoide como la dexametasona para ayudarle a mejorar la parte inflamatoria y que salga de la inflamación de la laringe, ¿sí? ¿Qué hago cuando veo un niño con anafilaxia? También adrenalina, pero no nebulizada, sino intramuscular, que es la vía más rápida. Inmediatamente le coloco adrenalina intramuscular, le canalizo una vía y le voy pasando antihistamínicos y corticoides. Pero los corticoides que usamos en anafilaxia tienen que ser de acción corta, hidrocortisona, metilprednisolona. No dexametasona porque es de acción más retardada, ¿no es cierto? Y finalmente, si tiene un cuerpo extraño, hay que permitirle una posición confortable, le administro oxígeno y generalmente si ustedes no tienen en su centro quien solucione o saque ese cuerpo extraño, lo tienen que transferir, ¿ok? Entonces ya saben, si tiene CRUP, lo nebulizo con adrenalina y le doy un corticoide. Si es anafilaxia, adrenalina intramuscular, lo canalizo, uso antihistamínicos, corticoides. Y si es cuerpo extraño, lo ayudo a que respire bien, oxigene bien, y lo refiero o hago interconsulta con el especialista. Hemos dicho sibilancias, obstrucción biliar inferior. ¿Qué hago? Puede ser una bronquiolitis, puede ser asma. En este caso, el solo limpiarle la nariz al niño le mejora mucho la entrada de aire. Y puede usar broncodilatadores desde adrenalina, salbutamol, bromuro dipatropio para ayudar a broncodilatar al niño y mejorar de esta manera la obstrucción. Si es asma, muchas más cosas tengo que usar. Desde el salbutamol, el bromuro dipatropio para producir broncodilatación, corticoides que pueden ser nebulizados, que pueden ser endovenosos, la epinefrina subcutánea para tener un efecto más retardado para broncodilatar, e incluso sulfato de magnesio. Es decir, a estos niños les colocamos de todo porque el objetivo es liberar esa obstrucción bronquial porque si no nuestro niño va a tener que acabar en un ventilador mecánico y le producimos más daño a veces, ¿ya? El sulfato de magnesio, ¿cómo actúa? También produce relajación muscular. Entonces, acuérdense que el asma es una obstrucción de los bronquiolos que tienen miofibrillas y estas miofibrillas responden muy bien también al sulfato de magnesio para producir relajación y broncodilatar también, ¿no? Hemos dicho enfermedad del parénquima pulmonar, pueden ser neumonías infecciosas, neumonitis químicas o el edema agudo de pulmón. Neumonía, pues le daré antibióticos. Si es neumonitis infecciosa, le puede dar broncoespasmo y usaré broncodilatadores. Y cuando hablamos de edema agudo de pulmón, que puede ser cardiogénico o no, muchos de estos caen en ventilador mecánico por la mucha dificultad respiratoria que ocasiona. Puede ser una ventilación invasiva o no invasiva, y lo más importante son los diuréticos y el aporte o el soporte vasoactivo, ¿no? Entonces, uso furosemida y uso de repente dopamina o dobutamina, pero lo más importante es furosemida. Muchos no sabemos usar dobuta, pero sí sabemos usar furosemida. Le coloco su bolo de furosemida mientras lo asisto con ventilación hasta que llegue alguien que sepa usar un vaso activo, ¿sí? Aquí están las dosis de adrenalina, cómo se nebuliza. Generalmente usamos desde 0,5 hasta 2, 3 ml, más 3 ml de solución fisiológica, ¿ok?
También puede usarse subcutánea de 0,3 a 0,5 miligramos, pura, sin diluir. Y el salbutamol se usa una gota por kilo. Resumiendo, estos son miligramos, pero ustedes vienen gotas, una gotita por kilo, máximo 20 gotas. Pese lo que pese el niño, no le pueden dar más de 20 gotas, ¿ya? Igual se diluye en solución fisiológica de 3 ml y se nebuliza. O pueden usar los inhaladores, ¿no? Los puffs, que hay de salbutamol, hay de corticoides, y se hacen 2 puffs cada 4 a 6 horas. ¿Sí? Esto para que sepan. La dexametasona que usamos en el CRUP, 0,5 miligramos por kilodosis, y de mantenimiento cuando lo vamos a internar y va a ser endovenoso, 0,6 miligramos por kilo cada 6 horas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si han entendido lo que es, cómo se evalúa con el triángulo de evaluación pediátrica. Les voy a presentar un caso. Es un niño de 2 años de 2 años de edad. Tiene 2 días con respiración trabajosa que se ha agravado progresivamente. Inició con rinorrea, luego tos perruna. En la evaluación inicial, ¿cómo está el niño? O sea, en el triángulo de evaluación. En el aspecto general, está ansioso. En lo que es la parte respiratoria, tiene dificultad para respirar, ¿sí? Presenta aleteo nasal, retracciones intercostales, subcostales, y se escucha un estridor agudo en cada respiración, y tos perruna. Y en lo que es la circulación, las mucosas y la piel están rosadas, ¿sí? Entonces, primero, a ver, Vanessa, en el triángulo de evaluación pediátrica, en este caso clínico, ¿cuál de los 3 está alterado? ¿O cuántos están alterados? ¿Está alterada la parte del aspecto general? ¿Está alterada la parte respiratoria o la parte circulatoria? Vanessa, ¿estás ahí? A ver, Mariel, entonces. Está alterado, doctora, el aspecto general, el niño está ansioso y Muy también bien. con respecto al trabajo respiratorio presenta dificultad para respirar. Y Muy bien. Entonces, está alterada la parte del aspecto porque está ansioso, lo que es el aspecto general, y también está alterado lo que es la parte respiratoria. Entonces, haciendo lo que es el TEP, identificas qué problema tiene el paciente. ¿Tiene bueno, dificultad doctora, o insuficiencia respiratoria? dificultad respiratoria. Tiene dificultad respiratoria. Muy bien. ¿Y qué le está ocasionando esa dificultad respiratoria? A través de estos datos tú podrás decir cuál es su problema principal del estridor y de la tos perruna. Y el estridor, podría pensar en un CRUP, faringitis. Un CRUP, o sea, tiene una obstrucción de vía aérea superior que le está ocasionando una dificultad respiratoria. ¿Y cómo lo vas a manejar? ¿Qué le vas a hacer? Usted mencionó, creo que debemos administrar la epinefrina, pero esta es la nebulizada y un corticoide. Eso, muy bien. Entonces lo nebulizo con adrenalina y si es necesario le coloco un corticoide intramuscular y lo mando a su casa. ¿Ok? Entonces, fíjense, así funciona la evaluación o el triángulo de evaluación pediátrica. En 10 segundos, con solo ver cómo está su aspecto general y su conciencia, cómo respira y qué color tiene, ya identifico un problema. ¿Ok? De eso se trata esto. Muy bien. Listo. Entonces, esa es la parte respiratoria. Ahora, finalmente, si me permiten, que es lo ultimito, vamos a ver lo que es la parte del shock. Espérenme un ratito. Está bien, ¿verdad? No están cansados. Ahora vamos a ver el manejo del shock en sí y con eso terminamos. Voy a volver a presentar. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el shock, ¿sí? Vamos a empezar definiendo el shock, ¿no? El shock dice o se lo define como que se produce cuando la perfusión de los órganos vitales es inadecuada. En otras palabras, el shock es un estado de hipoperfusión tisular donde las demandas no son satisfechas a nivel tisular, la demanda metabólica está disminuida, ¿sí? Entonces, lo que se lleva a lo que es el sustrato metabólico a cada célula es insuficiente, obviamente también no se van a poder extraer los metabolitos de desecho. O sea,
a la célula no llega los metabolitos importantes para que funcione, ni tampoco se los saca los de desecho, entonces se acumulan los tóxicos, ¿no? Entonces, cuando no le va a llegar el metabolismo o el sustrato suficiente, la célula de ser un ente o usar un metabolismo aerobio va a cambiar su metabolismo a uno anaerobio para poder producir ATP y poder producir energía. Al volverse anaerobio el metabolismo, se va a acumular ácido láctico. Y este ácido láctico es el que ocasiona daño celular irreversible. ¿Qué quiero decir con esto? Si el niño está una hora en shock y yo no lo he reconocido y tardo en manejarlo y hago que dure 3, 4 horas, cuanto más horas dure el shock, más ácido láctico se va a producir y más células se van a ir dañando, más órganos se van a ir comprometiendo. Entonces, es por eso que ustedes tienen que reconocer rápido el shock e intervenir en forma rápida el shock para que eviten la muerte por daño multiorgánico. Como dice aquí, la muerte puede sobrevenir rápidamente por colapso cardiovascular o más tarde por disfunción multiorgánica, porque no hemos permitido que el shock se perpetúe. ¿Ok? Muy bien. Les recuerdo otra vez, ¿no? Para que es importante acordarse del gasto cardíaco que depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico y que el volumen sistólico depende de la precarga, la contractibilidad y la poscarga. Y ya sabemos, hemos identificado también que depende del tipo de shock, ya sabemos cuál de estos está alterado. Precarga está alterada en shock hipovolémico, en el shock cardiogénico ya han dicho está alterada la contractibilidad, y la poscarga está alterada en los otros tipos de shock, como el shock séptico, el shock obstructivo, el shock neurogénico, el shock anafiláctico. ¿Sí? Aquí está, entonces vamos a ir viendo cada uno de estos. Según la etiología, hemos dicho el shock puede ser hipovolémico y este se caracteriza por una pérdida de volemia, francamente volemia pura, ¿no? Esta va a ser inadecuada en el espacio vascular y es la principal causa de shock en niños. ¿Por qué? Porque la principal causa de consulta son las diarreas llevan a deshidratación, la deshidratación va a llevar a shock, ¿no? Y el shock hipovolémico puede ser por deshidratación o puede ser por hemorragias. Entonces tenemos dos tipos de shock hipovolémico, que es el hemorrágico y el no, el hemorrágico y el no hemorrágico, ¿ok? El cardiogénico, ya hemos dicho, se caracteriza por una disfunción cardiogénica o miocárdica en sí, puede estar asociado o no a hipovolemia y está presente en todas las formas de shock prolongado. Obviamente, ¿por qué? Cuando se perpetúa el shock, se van a ir dañando intestino, riñón y también se va a dañar el corazón y entonces sí se va a volver un shock cardiogénico, además de hipovolémico, si es que lo perpetuamos. El shock distributivo se va a caracterizar, como su nombre dice, por una mala distribución de la volemia, ¿no? Y son ejemplos de estos, el shock séptico y el shock anafiláctico y el shock neurogénico. El shock obstructivo es la cuarta causa de shock en niños y obviamente se caracteriza porque se reduce el gasto cardíaco por un problema extrínseco o por compresión extrínseca. Ejemplos de estos son el neumotórax, el taponamiento pericárdico, la pericarditis constrictiva y problemas de tipo vasculares como la estenosis pulmonar, mitral o la aórtica. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a manejar el shock? Ya sabemos, el shock compensado es aquel que todavía tiene la presión arterial normal, pero tenemos signos de hipoperfusión sistémica como las que ya hemos mencionado en la primera parte. Y el shock descompensado cuando ya tenemos hipotensión sistólica. Listo, ahora vamos a aprender el manejo. Shock hipovolémico, hemos dicho, puede ser no hemorrágico, aquel que está dado por pérdidas que no son sanguíneas, y el hemorrágico cuando la pérdida es francamente sanguínea, como en los accidentes de tránsito. Si es no hemorrágico, lo único que necesitamos son bolos de cristaloide, ya sea solución salina o Ringer lactato a 20 ml por kilo. Una carga, evaluamos si mejora. 2 cargas a 20 ml no mejora. Tercera carga a 20 ml, ver cómo responde, ¿sí? A veces podemos usar coloides como la albumina para ayudar a sacar de este tipo de shock cuando la pérdida ha sido muy cuantiosa. El hemorrágico, aparte de lo que es las cargas de solución fisiológica, tenemos que controlar el sangrado y también tenemos que empezar o pensar, no solo pensar, sino pedir paquete globular o sangre para que podamos transfundirlo y sacarlo del shock hemorrágico, porque no lo vamos a alcanzar si solo hacemos cristaloides, porque se ha perdido también lo que son los glóbulos rojos y obviamente necesitamos paquete globular. Entonces, esa es la importancia de saber si es hemorrágico o no es hemorrágico.
En el no hemorrágico solo necesito cristaloides, pero en el hemorrágico, aparte de los cristaloides, necesito paquete globular. El shock distributivo es el séptico, el anafiláctico y el neurogénico. El anafiláctico se maneja igual que en el obstrucción de vía superior. Hago adrenalina intramuscular, canalizo vía, inicio antihistamínicos, corticoides y muchas veces si el shock anafiláctico es muy severo, tengo que hacer una infusión de adrenalina, ¿sí? El neurogénico empiezo con bolos de solución salina o cristaloide y como el shock neurogénico también es un shock vasodilatado, yo necesito un vasopresor. Y los vasopresores son la norepinefrina de elección en este caso. Y el shock séptico, su manejo es diferente. El shock cardiogénico puede estar dado por arritmias, que es una mención especial que no la vamos a abordar ahora, o puede estar dado por trastornos virales como las miocarditis o cardiopatías o envenenamientos. Si necesita líquido el niño, solamente le voy a hacer cargas de 5 a 10 ml por kilo, o sea, más poquito y en más tiempo. No voy a hacer en 10 segundos, en 20 segundos, lo voy a hacer en media hora, en una hora, de a poco. Porque si le doy cargas de 20 por kilo y a chorro, puedo ocasionar insuficiencia cardíaca congestiva y es peor. Tengo que iniciar muchas veces vasoactivos y muchas veces tengo que hacerme ayudar con un cardiólogo para poderlo manejar, peor si son arritmias, ¿ok? El shock séptico, yo sé que lo han visto con el doctor Monroy, y este es el algoritmo de manejo. En los primeros minutos, ¿qué tengo que hacer? Reconocer el shock, ¿no? A través de lo que ya hemos dicho, el triángulo de evaluación pediátrica, el estado de conciencia y la perfusión y la parte de la respiración. Si el estado de conciencia y la perfusión están disminuidos, obviamente tengo que manejar en la misma forma también con el ABC. Mantener una vía aérea y establecer un acceso venoso son mis primeras medidas frente a un shock séptico. Oxígeno y acceso venoso. Una vez que he obtenido el acceso vascular, empiezo las cargas de solución fisiológica o un coloide a 20 ml por kilo 3 veces, hasta 60 por eso dice. Y a la vez estoy corrigiendo la hipoglicemia, porque también la hipoglicemia puede dar de por sí shock, y estoy corrigiendo la hipocalcemia, porque igual esta también puede ocasionar que el niño esté hipotenso o no me responda a las cargas. Si no responde, estos niños se los reconoce como refractarios a líquidos y ya debería ser visto por terapia intensiva. Entonces, resumiendo, primero que ustedes tienen que hacer es reconocer el shock séptico. Estabilizan la vía aérea, colocan oxígeno, hacen un acceso vascular e inmediatamente empiezan la infusión de líquidos, de cristaloides. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a hacer en el shock séptico. Otra cosa más que tienen que hacer en el shock séptico es iniciar en la primera hora antibióticos, ¿sí? Antibióticos, y si no pueden resolverlo, pues obviamente se va a ir a lo que es el apoyo de la terapia intensiva, ¿sí? Reconozcan el shock séptico, vía aérea permeable, oxigenación, canalizan vía, empiezan la infusión con coloides o cristaloides, mejor dicho, fisiológico, Ringer lactato si tienen, o Ringer normal, cualquiera de los tres, 20 ml por kilo, corrigen la glucosa, corrigen el calcio y pare de contar, no pueden ir más allá porque ya el resto es manejo de terapia intensiva. Y la otra cosa importante es el inicio precoz de antibióticos dependiendo del foco el cual ha originado la sepsis, ¿ok? Esto yo sé que ya lo han visto, pero esto es una forma resumida de verlo también. Y este ya es más un manejo de terapia, ¿no? En terapia intensiva les colocamos un catéter venoso central, iniciamos ya sea dopamina, dobutamina, dependiendo frente a qué estamos, porque tenemos que apoyar al corazón, el inotropismo. Y cuando no mejora apoyar el inotropismo, ya estamos pensando en utilizar adrenalina o noradrenalina para mejorar, dependiendo si tenemos un shock frío o un shock caliente, ¿ok? Muy bien, aquí va el último caso para que veamos, ¿sí? Este también es un niño de 2 años de edad, de sexo masculino. Tiene el antecedente de tener fiebre muy alta, de un día de evolución. El niño luego se tornó letárgico y le apareció un rash diseminado en todo el cuerpo. En la evaluación inicial, o sea, lo que es el TEP, el triángulo de evaluación pediátrica, en lo que es la apariencia, el niño está letárgico y no interactúa con el medio. En lo que es la B, la respiración, tiene incremento de la frecuencia respiratoria, pero no tiene dificultad para respirar. Y en la circulación vemos que tiene unas lesiones oscuras en la piel, ¿sí?
A ver, ¿quién se anima a identificar cuál es el problema de este niño? ¿Tendrá un problema respiratorio? ¿Tendrá un problema circulatorio? ¿Será algo grave? ¿Estará estable? ¿Estará inestable? ¿Quién se anima? No sean tímidos. Doctor, está alterado el aspecto general y la circulación cutánea. Muy bien. Entonces, ¿tendrá un problema circulatorio o respiratorio este paciente? Soledad. Circulatorio, doctor. Circulatorio. ¿Y cuál será su probable problema? ¿Puedes decir ya qué problema puede tener? ¿O todavía esperas el ABCD, que lo vamos a ver ahorita? Si es circulatorio, Soledad, ¿qué puede tener este niño? Rubén, dale, ¿qué puede tener? Va a haber una redistribución de un mecanismo compensatorio con una redistribución del flujo sanguíneo, doctora. Ya, ¿y a eso qué se le llama? Acuérdense que cuando hemos visto la primera evaluación hemos dicho, si el problema es respiratorio puede tener insuficiencia o dificultad respiratoria. Si el problema es circulatorio, ¿qué será lo que va a tener? Shock, ¿no es cierto? Shock, probablemente tenga shock. Pero ahora puede ser que a veces acá, de hecho pueden decir, su problema es circulatorio, listo, y pare de contar. Y se van a la evaluación primaria. Y en la evaluación primaria hacemos el ABCDE. Y en el ABCDE vemos que la vía aérea está despejada. En el B vemos que su frecuencia respiratoria es de 30 por minuto, o sea, solo tiene taquipnea, pero no hay signos de dificultad respiratoria. En lo que es C, tiene una frecuencia cardíaca de 170 por minuto. Sus pulsos periféricos están ausentes. Sus pulsos centrales están débiles. Su llenado capilar es de 4 segundos. Y su presión arterial, fíjense, es 68/30. En D, que es lo neurológico, está letárgico y no interactúa. Y en E, que es la exposición, tiene una temperatura de 39 grados y tiene un rash purpúrico en todo el cuerpo que no blanquea a la presión. Muy bien, con la evaluación primaria, inicial, perdón, y la evaluación primaria, ¿qué tiene este paciente, Rubén? Shock hipovolémico de tipo 9. Shock hipovolémico, dices tú. Muy bien. ¿Alguien opina diferente o está de acuerdo con el shock hipovolémico que dice Rubén? Yo pienso ¿Está que compensado o descompensado? Primero identificamos shock, ¿no es cierto, Rubén? Tiene shock, no hay donde perderse, porque tiene taquicardia, tiene pulsos periféricos ausentes, el relleno capilar está retardado, está alterada la conciencia, tiene shock. ¿Es compensado o descompensado? ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar? ¿Compensado, doctora? ¿Por qué dices que está compensado, Soledad? Eh, Doctora, Está es que el cuerpo descompensado. intenta, o sea, hay mecanismos de alguna manera, el cuerpo intenta compensar estas faltas y es por eso, como usted dijo, que va a aumentar, por ejemplo, el gasto cardíaco. Entonces, sí es de tipo compensatorio, doctora. ¿Cómo Pero decidimos por si la un paciente es... hipotensión, Eso, perdón, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Odette? ¿Obed? por la hipotensión, doctora, es un shock descompensado, porque usted dijo que ya. Eso, muy bien, chicos. Eso tienen que quedárseles grabado. Es compensado mientras se mantenga la presión arterial. El rato que ya tenemos hipotensión y es un shock descompensado. ¿Y cómo sabemos que tiene hipotensión? Es un niño de 2 años. Acuérdense que les dije, no es difícil memorizar. El niño de 2 años tiene que tener mínima sistólica aceptable de 70 y él tiene 68. Entonces es un shock descompensado. ¿Sí? Es lo primero que tienen que identificar, la fisiopatología. Lo mismo que en los respiratorios solo identifican dificultad o insuficiencia y después identifican la etiología. Aquí igual, es un shock. ¿Es compensado o descompensado? Descompensado, porque está hipotenso. ¿Sí? Muy bien, hemos identificado shock por la taquicardia, repito, pulsos periféricos débiles, ausentes, centrales débiles, llenado capilar retardado, estado de conciencia alterado ya inclusive, y finalmente vemos la presión arterial, pues no hay dónde perderse, es un shock descompensado hipotenso. Ahora, muy bien,
¿Podrán decirme la etiología del shock? ¿Qué tipo de shock será? ¿Será hipovolémico? ¿Será séptico? ¿Será cardiogénico? ¿Será obstructivo? ¿Será que se puede decir con esta evaluación primaria o no se puede? ¿Quién se anima a decir qué tipo de shock es? Uno de ustedes ya dijo hipovolémico. ¿Qué opina el resto? ¿Será un shock hipovolémico? Por los antecedentes que tenemos de fiebre, el rash que tiene 39 de temperatura, tiene un rash purpúrico en todo el cuerpo. ¿Qué tipo de shock será? Séptico, doctora. Séptico. Muy bien, es un shock séptico porque tiene fiebre, este paciente está sumamente descompensado y este rash purpúrico nos habla inclusive de una meningocosemia, ¿sí? O pueden ser ya alteraciones de la coagulación, ¿no? El shock séptico da alteraciones de la coagulación como hemorragias, púrpuras, petequias. Es el único shock que da ese tipo de características, el shock séptico, ¿sí? Entonces, no se les olvide. Cuando hacemos la evaluación inicial, solo veo apariencia, cómo respira y qué color tiene. Y aquí ya detecto si su problema es respiratorio, si es circulatorio o tiene un problema grave que amenaza su vida porque está alterada la conciencia. Inmediatamente hago la evaluación primaria. Veo cómo está la vía aérea, cómo está B, cómo está C, cómo está D y cómo está E. Y a través de esto ya determino si su problema era, al principio parecía ser respiratorio y circulatorio, pero cuando hago la evaluación primaria veo que en la respiración solamente tiene taquipnea, pero no tiene dificultad para respirar. Entonces, este es un mecanismo compensatorio del shock. Luego veo circulación y encuentro una frecuencia cardíaca, alterada, muy elevada. Sus pulsos están ausentes, los periféricos, apenas se sienten los centrales, su relleno capilar está retardado, su presión arterial está baja, su estado de conciencia está alterado, y cuando hago exposición tengo una temperatura de 39 con lesiones que me van a ayudar a orientarme hacia un shock de tipo séptico. Si no hubiera esta fiebre y no hubiera este trastorno purpúrico, probablemente sí sería un shock hipovolémico. Pero tienes estos datos más que ya te están orientando hacia un shock séptico. Ahora, muy bien, la pregunta del millón, ¿qué van a hacer con este paciente? Rubén, ¿qué haces con este paciente? ¿Cuáles van a ser tus primeras medidas? Mantenimiento de la vía aérea y una vía venosa central, doctora. Muy bien, entonces hago en la misma orden, ¿no? Vía aérea permeable, mantengo la vía aérea permeable y si no es una vía aérea sostenible, lo intubo, le coloco oxígeno, ya sea hasta el 100%, si es intubación va a ser hasta el 100%, le canalizo una vía y ¿qué más haces? Y en la primera hora, luego añadir lo que van a ser cristaloides fisiológico, origen lactato. Eso, ¿y a cuánto por kilo le pasas? Las cargas. ¿De cuántos son, Rubén? No recuerdo si 20 ml por kilo. Sí. 20 ml por kilo, ¿ya? Entonces inmediatamente calculo 20 por kilo, multiplico 20 por su peso y es la primera carga que le va a pasar. Y otra cosa más que hay que hacer aparte de pasarle líquidos, ¿cuál es, chicos? Paso líquidos y ¿qué más hago? Antibióticos. Antibióticos, muy bien, Carmelosa. Los antibióticos en la primera hora y corregir la hipoglicemia y la hipocalcemia. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en la que tienen que abordar a los niños en lo que es el abordaje sistemático en la evaluación cardiopulmonar rápida. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, doctora. Sí, doctor. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? Un poco larguito, pero creo que se ha podido entender, ¿verdad? Sí, doctora, sí entendí. Muy bien, chicos. Gracias por su presencia, pues, si no tienen preguntas, ya no nos